debemos determinar el conocimiento que debemos tener los enfermeros para realizar estas medidas de bioseguridad. Los objetivos específicos se derivarían en saber cómo aplicar estas medidas, saber el momento indicado que tenemos que aplicar las medidas y a su vez entender la importancia de estas medidas de bioseguridad. En lo que respecta a la introducción nos referimos a la bioseguridad con la finalidad de establecer medidas de prevención y riesgos tanto para nosotros mismos como para los pacientes. Si no cumplimos las medidas de bioseguridad, podemos estar exponiéndonos a infecciones, las mismas que pueden aumentar considerablemente la mortalidad en el lugar que estamos trabajando. En lo que respecta a la justificación, la bioseguridad se define como el conjunto de medidas preventivas y destinadas a mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atente contra la salud y seguridad de los trabajadores o usuarios o incluso el medio ambiente. En lo que podemos encontrar en las medidas de bioseguridad son algunas actividades que debemos realizar, como el manejo de guantes, el manejo de ropa, que eso también se divide en distintas partes. Sería como la ropa del personal, o sea, vendría a ser, si nosotros ya estamos trabajando en un hospital, vendría a ser de nuestra ropa. También se deriva en ropas de área de internamiento. Obviamente, en nuestro ámbito también tenemos que trabajar con lo que es la ropa limpia. También seguimos con el flujo de tráfico, que es un flujo de circulación en el establecimiento que debe respetar estrictamente la señalización y las normas fijadas para cada servicio. También podemos abarcar lo que son los hábitos y las conductas. Lo más importante que incluso deberíamos hacer fuera de nuestro ámbito laboral, que es el lavado de manos. También el uso de guantes obligatorio, porque en nuestro caso también podemos usar lo que son las jeringuillas y eso puede infectarnos. También usamos lo que son las barreras protectoras, que es un uso obligatorio de ropa y equipos de protección adecuados para cada actividad que realicemos en nuestro ámbito. El manejo de sustancias y equipos y materiales. El personal debe estar previamente adiestrado en el manejo y manipulación o transporte, incluso en almacenamiento de sustancias y equipos que vamos a utilizar. El uso racional de antisépticos y desinfectantes, o sea, no tenemos que estar así usando a nuestro gusto, se podría decir, porque desperdiciaríamos todo eso y también estamos propensos a tener alguna infección. La prevención y manejo de exposiciones accidentales es la capacitación periódica y control periódico en caso de lesiones. Cuidados especiales durante el manejo y disposición de instrumento y material punzocortantes. Nunca doblar porque eso puede causar, o sea, infecciones de lo que estamos hablando, valga la redundancia. O sea, en el desecho de lo que es las jeringuillas, ahí siempre tenemos que no botar
la tapa, por decirlo así, porque si lo botamos así, no solo nos podemos infectar nosotros, sino también podemos infectar a los que recogen la basura, porque eso puede traspasar todo plástico y le puede estar pinchando a este recolector de basura. En conclusión, las medidas de bioseguridad son de vital importancia en nuestra carrera a seguir, porque así cuidamos de nuestra salud y de a los que nosotros vamos a cuidar. También si atacamos todas las medidas de bioseguridad, evitaremos consigo tanto que pacientes y nosotros nos contagiamos. Y también que todo paciente es considerado potencialmente infectado, presente o no presente enfermedad alguna. En las recomendaciones, a nuestra perspectiva, la recomendación sería acatar todo lo que se estudia en el ámbito de la bioseguridad para que de esa forma no solo cumplir nuestro trabajo de asistir tanto al paciente como al doctor, sino que a su vez nos cuidemos de nosotros mismos y de esa forma poder brindar nuestro servicio por más tiempo. Y dicen, eso sería la exposición. En la siguiente ya están los anexos y la bibliografía. Gracias. Listo, chicos. Su grupo era de María Moreta, Mayra Collaguazo, Wendy Rodríguez, Oscar Palacios y Yesenia Quiranza, ¿verdad? Falto yo, Lice, Daniela Sí. Villarreal. Y también Licen, Daniela también falta. ¿Daniel es de su grupo? Sí. Sí, Daniela Villarreal. Ya. Listo, chicos. A ver, nos quedamos anteriormente con el grupo de Nicole Túquerres, Nua Tocagón, Vanessa Neje, David Vera y Ronnie Vázquez. ¿Ya tienen lista la exposición? Buenos días, licenciada. Sí, ya tenemos lista nuestra exposición. Ya, continúen, chicos, por favor. Bueno, a ver, ya vamos a continuar. ¿Tiene las diapositivas o le estoy presentando? Sí tenemos las diapositivas, Licen, ya le vamos a subir ahorita. Ya, gracias. A ver. No sé si ahí observan, Licen, disculpe. Sí, un poquito más grande le puedes hacer, por favor. Ahí quizás. Ajá, o si no le pone al teléfono de ladito para que se extienda un poquito más. Ah, ya, así. Exacto, ahí está perfecto. ¿Ya? Continúen, Listo. chicos. Ya. Muy buenos días, licenciada, compañeros. Quien les habla es Nua Tocagón. Nosotros somos del grupo que conforma Vanessa Neje, Ronnie Vázquez, Nicole Túqueres y David Vera. En este día me ha tocado exponer acerca de la bioseguridad en enfermería. La bioseguridad en enfermería no es nada más que nuestra profesión, la que ejerce la enfermería en el área hospitalaria, pero tomando en cuenta lo que es las medidas que debemos tomar nosotros como protección para con los pacientes, para con las personas que se encuentran en el hospital y sobre todo bioseguridad quiere decir el protegerse a uno mismo como persona y a los demás. El profesional de laboratorio clínico, diagnóstico, de patología clínica, siempre estamos expuestos a posibilidades de infectarnos, sea con agentes patógenos o agentes infecciosos, y estas medidas de bioseguridad nos permiten no solo protegernos en nuestra área laboral, sino también protegernos de organismos y de bacterias que pueden afectarnos a nuestra salud y podemos contagiar a otras personas.
Entonces, para esto también necesitamos materiales. Los materiales de bioseguridad son aquellos que se caracterizan por protegernos a nosotros de cierta manera, como por ejemplo las batas de seguridad. En este mismo caso, ahorita estamos viviendo lo que es el COVID-19, entonces para esto estamos utilizando nosotros mascarillas, guantes, que son los que nos protegen de estas bacterias. Como conceptos básicos, el tema de bioseguridad es el sistema de normas, acciones de seguridad que regulan y orientan la práctica en la salud. El objetivo es satisfacer o responder a expectativas de cada una de nosotros. El accidente hace referencia a sucesos eventuales de acción involuntaria, resulta daño para las personas o otros. En este accidente queremos decir cuando nosotros no tenemos las debidas medidas de bioseguridad y ocurren accidentes en nuestro medio laboral. Los daños, en cambio, son aquellos perjuicios causados por la culpa de nosotros o de otro patrimonio de la persona. Los agentes. No sé qué pasó, ¿Mande? pero se cortó esta no te escucho. Ah, perdón, ¿ahí me escucha, Ahí, Licen? sí, ahí está bien, Ah, ya, continúa. perdón. Los agentes de riesgo, los agentes potenciales de riesgo para nosotros en nuestro trabajo de salud que implica mucho riesgo, se dividen en cuatro: los agentes biológicos, los agentes químicos y los agentes físicos, también humanos. Los agentes biológicos tenemos que ver nosotros diariamente en nuestro labor como enfermeros, ya que en los hospitales tenemos mucha exposición a estos porque vienen personas que están enfermas. Los agentes químicos. Los agentes químicos, en cambio, son aquellos trabajos cuando realizamos en el laboratorio, por ejemplo, en la manipulación de sustancias químicas. Y estas propiedades de las sustancias químicas pueden ser peligrosas y nocivas para nuestra salud. En cambio, los agentes físicos provocan daños a nuestra persona, incluso puede causar la muerte de nosotros durante el trabajo o en el laboratorio. Los agentes humanos están también los agentes de estado físico, con problemas de salud o problemas personales, la fatiga, la apatía o el consumo de medicamentos que pueden provocar las reacciones lentas y esto nos puede perjudicar. También la dificultad para nosotros concentrarnos en la percepción de los riesgos. O también como agente físico podemos tener en cuenta el desconocimiento que muchas veces nosotros como personal de enfermería podemos tener ante alguna medida de protección o simplemente la falta de confianza. Por eso es importante que si es que nosotros no entendemos algo, preguntemos hacia las demás enfermeras o licenciadas del hospital que ya tengan un mayor conocimiento. En cambio, los agentes ambientales se encuentran la temperatura con condiciones muy altas o muchas veces muy bajas en las noches, la humedad, la ventilación o la iluminación inadecuada o Se volvió a cortar, mija, no sé qué pasó otra vez. No internet. te escuchan. Ahí, Licen, perdón. Sí, Ya, perdón, Licen, tal vez es mi internet. ya, Em, continúa. bueno, entonces
No sé qué pasó, otra vez se te cortó porque no te escucho. Ahí, Licen, disculpe. Sí, hay. Ajá. Ya, entonces, digo que estas medidas de bioseguridad nos van a permitir a nosotros protegernos de las enfermedades que tengan los demás pacientes que vienen hacia el área hospitalaria. Bueno, estos equipos de bioseguridad también incluyen las cámaras aislantes de material flexible o de presión negativa, los dispositivos de pipeteo, que son aquellas que nos permiten utilizarlas en el laboratorio. Bueno, vamos a hablar también acerca de los equipos de protección. Los equipos de protección personal son aquellos que nos ayudan a nosotros como personal de salud a no tener contacto con las personas enfermas, ¿no es cierto? Si es que tenemos contacto, que sea de forma segura, utilizando batas, delantales de laboratorio, gafas de seguridad y vísceras, mascarillas respiratorias y guantes. Estas medidas de seguridad a nosotros nos permiten el no estar en contacto con las bacterias o con los virus que tengan los pacientes. Y son de suma importancia, puesto que se está apoyando y se está viendo ahorita que muchos, por ejemplo, aquí en el Ecuador, al no contar con estas medidas de seguridad en el área hospitalaria de los hospitales, cabe la redundancia, nos estamos contagiando. El personal de enfermería, los auxiliares de enfermería se están contagiando y es porque no tenemos los equipos de protección personal que se requiere para nosotros estar 100% seguros. Y al estar en contacto con personas enfermas, en este caso del COVID-19, nos estamos infectando muy rápidamente. Entonces, eso sería un claro ejemplo de la importancia del uso de los equipos de protección personal. La señalización de riesgo son aquellos, pueden ser carteles, avisos, que nos señalan los riesgos biológicos. Estos son los sería radioactivo, el de baja temperatura, riesgo biológico, explosivos. Entonces, cabe recalcar que es muy importante que nos vamos a identificar cada una de estas señaléticas para no tener mayores problemas al momento de ejercer nuestra profesión como enfermeros y saber a qué riesgos nos estamos exponiendo en nuestro trabajo diario. También están estas, las materias nocivas, el material comburente, también el de no fumar, protección obligatoria de la cara, de las manos y de nuestras vías respiratorias. Bueno, también tenemos otro tipo de señalización, como de los extintores, de las duchas de seguridad, del lavado de ojos, la manguera para incendios, que nos servirán a nosotros como personal de salud para poder ejercer de mejor manera nuestro trabajo y saber dónde están las cosas en el hospital. Bueno, ya como finalización vamos a hablar acerca de la evaluación de estos riesgos. La evaluación de estos riesgos quiere decir la forma de medir que tenemos, de estimar la magnitud que tenemos nosotros en nuestro trabajo diario. Para eso tenemos pasos. El paso 1 es la identificación de los riesgos de los trabajos expuestos. El paso 2 es la evaluación de riesgos y asignación de prioridades a los mismos. El paso 3, la planificación de las medidas preventivas que nosotros debemos hacer para no exponernos a estos riesgos. El paso 4, la adopción de estas medidas previamente tomadas. Y el paso 5, el seguimiento y la revisión. Bueno, compañeros, como conclusión, podemos decir que el trabajo en el laboratorio clínico implica muchos riesgos, es verdad, implica muchos riesgos, en especial para nosotros como personal de salud, el estar en contacto con el material biológico infeccioso. Para esto tenemos estas medidas de bioseguridad y cabe recalcar que solo nosotros tenemos la libertad de escoger si cuidarnos o no hacerlo, lo cual siempre debemos optar por hacerlo porque es para nuestro propio beneficio y para no contagiar a nuestras familias también o a los otros pacientes. Entonces, estas medidas de bioseguridad son muy importantes para cada uno de nosotros. Eso nada más, Licen, y muchas gracias, compañeros. Listo, gracias.
Muchas gracias, una muy buena exposición. Por favor, quien sigue, el grupo de Fernanda Terán, Marjorie Terán, no, perdón, el grupo de María Daniela Morocho, Verónica de la Cruz y Viviana Vivero. Listen, tal vez nos podría dar poniendo las diapositivas. A ver, ¿me mandaste al grupo? Sí. ¿Me puedes enviar de nuevo, por favor? Porque no le Ya, encuentro, tengo un montón ya le aquí. envié. Ya. ¿Listo, chicas? Continúen, por favor. Buenos días, licenciada. Nosotros somos, mi grupo está conformado por De la Cruz Verónica, Morocho María y Vivero Viviana. Mi compañera Viviana no pudo conectarse por cuestiones del internet y de la luz, lo que nos dijo, y vamos a exponer mi compañera Verónica y yo. Ya. Buenos días con todos, compañeros, licenciada. Voy a hablarles acerca de los objetivos de este informe. Un objetivo general que pusimos nosotros fue incrementar nuestro conocimiento mediante la realización de un informe y recordando lo aprendido, las normas y procedimientos de la bioseguridad para precautelar y proteger la salud de los pacientes, la comunidad en general y la nuestra. Como objetivos específicos, recordar la forma de desechar los residuos de una manera apropiada en los diferentes contenedores de basura, según la clasificación establecida, para favorecer a los trabajadores de estos ámbitos de limpieza y evitar contaminaciones. Dar a conocer la barrera de bioseguridad para incentivarnos a nosotros mismos a la utilización y práctica de las normas de bioseguridad. A continuación, mi compañera. Ya. ¿Qué es la bioseguridad? La bioseguridad es un conjunto de medidas preventivas que tiene como objetivo establecer un mecanismo de barrera para que el paciente el paciente y el enfermero tengan una seguridad cuidadosa para que no corran de ningún riesgo, ninguna de las dos personas. Los principios de la bioseguridad son las universalidad, uso de barreras, eliminación de desechos. Las normas de bioseguridad es mantener un ambiente sano y acondicionado para que la persona pueda mejorarse de una manera adecuada para que así pueda sobresalir y mantenerse en óptimas condiciones. No colocar ningún tipo de alimento en las veredas o equipos de refrigeraciones de sustancias de contaminantes.
Dice, las condiciones de temperatura y ventilación deben ser óptimas y conformables para que la persona se sienta a gusto. Lavarse cuidadosamente las manos después de cada examen clínico cualquiera, ya que a través de las manos puede transmitirse alguna infección, alguna enfermedad, ya que pueden trabajar con instrumentos de alto contagio para las dos personas, para el paciente tanto como para el enfermero. Acá vamos a ver las distintas formas en las que tienen que hacer las normas de seguridad. Utilicen forma sistemáticamente guantes de látex en procedimientos que lleven la manipulación de elementos biológicos o químicos. Y antes de quitárselos deben proceder a lavarlos con jabón. Utiliza un par de guantes en cada procedimiento por cada paciente tratado, ya que así evitarán el contagio de distintas enfermedades entre los pacientes. Use mandil impermeable en aquellos procedimientos que puedan producirse salpicaduras o líquidos corporales, ya que al realizarse alguna actividad y puedan transmitirse o brincar algún desecho que se pueda quedar en la ropa, al sacarse el uniforme, pueden dejarlo ahí y no seguir contagiando a las personas. Emplee respirador, gafas emplee respiradores y gafas durante el procedimiento que pueden generar salpicaduras, gotas, aerosoles o sangre u otros líquidos corporales, ya que así podrá procurar cuidarse el enfermero de cualquier enfermedad que tenga el paciente. Aténgase de tocar con las manos los guantes, algunas partes de su cuerpo, de manipular objetivos diferentes a los requeridos. Lo siento. Los elementos de protección personal serán utilizados únicamente en el área del trabajo específico. Esto trata de decir que los elementos tienen que ser personales para cada área del trabajo específico. Tienen que tener sus uniformes para cada respectivo proceso que vayan a hacer. Prohibido deambular con ropa de trabajo en todo lo personal que mantenga contacto con los pacientes. Mantener la ropa de trabajo en óptimas condiciones de aseo y en un lugar seguro o fácil de acceso. Utilice equipos de reanimación mecánica para evitar el proceso boca a boca. Evite la atención directa de pacientes si usted presenta exudación o dermatitis serosa exudacias o dermatitis serosas hasta. Lo siento, Lisa. ¿Qué pasó, chicas? Se cortó, no les escucho. Cualquier tipo de herida que presente el personal debe ser cubierto por esparadrapos. Las mujeres embarazadas que laboren en un área de riesgo deben manejar las normas de bioseguridad muy estrictamente, o de ser lo contrario se le trasladará a una zona de menor riesgo. Las normas de asepsia deben ser habituales para todo procedimiento sanitario. Los objetos cortopunzantes deben ser manejados con estricta precaución y deben ser depositados en recipientes especiales para los desechos infecciosos. No doblar o partir la hoja de bisturí, cuchillas, agujas, bajalenguas o cualquier otro material de cortopunzante. No reutilizar el material contaminado. Realizar desinfección y limpieza a las superficies, equipos de trabajo al final de cada procedimiento y al finalizar de la jornada de trabajo. En caso de exposición accidental de sangre o fluidos corporales, lavar el área contaminada con abundante agua y jabón. Ya les voy a hablar acerca de los principios de bioseguridad.
Como uno de los principios de bioseguridad, como ya dijimos, es la universalidad. ¿Esto qué dice? Dice que las medidas deben de involucrar a todos los pacientes, trabajadores y el área de servicio. Esto quiere decir que todas las personas deben seguir las precauciones estándares rutinariamente para prevenir la exposición de la piel y mucosa. Otro de los principios es el uso de barreras. Esto le voy a hablar principalmente para el uso de las barreras. Primeramente tenemos que estar bien lavadas las manos correctamente. ¿Qué quiere decir lavado de manos? Lavado de manos es una medida económica, sencilla y eficaz para prevenir las infecciones. Existen dos tipos de lavados de manos, que es el lavado normalmente y el lavado quirúrgico. En esta diapositiva les presento algunos pasos con los que tenemos que, para un correcto lavado de manos. Es decir, primero debemos abrir las llaves, mojarnos, después debemos colocarnos el jabón, fregarnos palma con palma, después el dorso, después fregarnos entre los dedos, luego en forma de una agujeta, fregarnos las manos, después los pulgares, las uñas, enjuagarnos, coger la toalla, secarnos correctamente desde la punta de los dedos hasta el codo. Después, con la misma toalla que nos sacamos, cerrar las llaves. El uso de guantes. Este es muy esencial para toda área, ya que este nos permite estar protegidos ante los fluidos o contactos con sangre. Se utiliza para la reducción de los riesgos de colonización transitorias de gérmenes. En este también tenemos guantes de uso para cada paciente y también para el uso quirúrgico. En los guantes de uso quirúrgico debemos tener una correcta postura, ¿no? Ya que estos guantes deben estar totalmente estériles. Y también cabe decir que cada guante es para cada paciente, es decir, después de tener contacto con un paciente debemos desecharlo en las funditas rojas o en el tacho rojo. El uso de cubrebocas o mascarillas. El cubrebocas ayuda para no contagiar a las otras personas, pues permite a las personas que presentan síntomas similares a la influenza contener las gotitas de saliva y respiratorios. El uso del cubrebocas es un complemento a las otras medidas personales de higiene que siempre deben aplicarse para no contagiarse de un individuo contaminado. Perdón. Se clasifica en mascarilla quirúrgica o de higiene, mascarilla de protección o respirador. Uso y colocación de la mascarilla. Debemos primeramente lavarnos correctamente las manos. Revisar el cubrebocas para buscar defectos. Orienta la parte superior del cubrebocas correctamente. Asegúrate de que el lado correcto del cubrebocas quede hacia afuera. Ponte el cubrebocas en la cara. Ajusta la pieza que va en la nariz. Amarra la banda inferior del cubrebocas si fuese necesario. Ajusta el cubrebocas en tu cara y debajo de tu barbilla. El uso de la bata. La bata y los campos colocados entre las áreas estériles y no estériles del campo quirúrgico y del personal actúa como barrera y protegen de esta forma contra la transmisión de bacterias de un área a otra. Cabe destacar que el uso de batas para realizar las actividades es importante para el profesional de enfermería, ya que permitirá tener una protección específica en ciertas partes del cuerpo. El manejo de la ropa. La ropa del personal. El personal de salud debe tener una ropa de trabajo, o sea, es decir, un uniforme, que solo será usado dentro del establecimiento y no fuera de él. Deben guardarse en roperos distintos. Para áreas como el quirófano u otras áreas restringidas, el personal debe contar con vestimenta especial, que solo debe ser utilizado en dichas áreas y no en otros ambientes del establecimiento. Manejo de la ropa sucia. Toda ropa sucia debe colocarse en bolsas de plásticos y transportarlas en carros exclusivos.
Si debe usar guantes para manipularla, cuando se cierra la bolsa, procura que el aire que sale de la misma no dirija hacia donde no, se dirija hacia donde no hay personas. Otra de los principios de bioseguridad es la eliminación de los desechos. Es todo material producido en los establecimientos relacionados con el sector de salud, humano o animal, destinado al desuso o al abandono. Desechos comunes, es decir, en la bolsa negra. No representa un riesgo adicional para la salud humana y al ambiente. Ejemplos ponemos el cartón, papel, plástico, vendas, etc. Desechos infecciosos. Este se le coloca en la funda roja. Contiene gérmenes patógenos y por tanto son peligrosos para la salud humana. La sangre, hojas de bisturí, órganos, vacunas vencidas, etc. Además aquí cualquier, como decir, gasa o cualquier material que esté en contacto directamente con fluidos del paciente también se los desecha así aquí. Es decir, los pañales, las gasas que hicimos las limpiezas. Desechos especiales. Generadores en los servicios de diagnóstico y tratamiento, que por su característica física-química son peligrosas, como eliminación de medicinas de fecha vencida, algunos radiactivos que contengan un gas tóxico. Este tachito o fundita, por lo general, siempre se encuentra en donde preparan medicamentos, más no en los cuartos de los pacientes. Generación de separación, como ya les dije, en el tacho, los residuos comunes son en el tacho negro, residuos contaminados o infecciosos son en el residuo rojo y residuos especiales son, hay algunos hay que son amarillos y otros son verdes. Transmisión por contacto. Para la proliferación de las bacterias existe la transmisión por contacto, que puede ser contacto directo o contacto indirecto. Otro también puede ser por transmisión por vía aérea y transmisión por gotas. El manejo de objetos punzantes y cortantes. El material pulso cortante debe siempre manejarse empleándose guantes no estériles descartables de látex. Los objetos cortopunzantes inmediatamente después de utilizarlos se depositarán en recipientes de plástico duro o metal con tapa, con una abertura a manera de alcancía que impide la introducción de las manos. El contenedor debe tener una capacidad no mayor de 2 litros. En nuestra área esto le llamamos guardianes. Se puede usar recipientes desechables. Los descartadores se colocan en lugares lo más próximos posible a donde se realizan los procedimientos. Los descartadores de elementos cortopunzantes deben eliminarse siempre como residuos patogénicos. Las agujas nunca deben reencaucharse. Los recipientes llenos en sus 3/4 partes serán enviados para su tratamiento autoclave. Los contenedores irán con la leyenda. Debe existir un área depósito transitorio donde se alojen los recipientes con residuos patológicos previos a su transporte o incineración. Mi compañera les va a explicar sobre las conclusiones. No sé si tiene buen internet. Compañera. Bueno, entonces les voy a hablar yo acerca de lo que concluimos en este trabajo. Ya. El uso de los contenedores y la separación de desechos es algo que en una unidad médica de prevalencia y nunca debe faltar para precautelar la integridad de las personas que están a su alrededor y evitar infecciones. El correcto lavado de manos es el tratamiento más eficaz para la eliminación de microorganismos. En la bioseguridad debemos tener siempre presente los momentos precisos del lavado de manos, aunque las veces que debamos realizar esta acción son invulnerables. Muchas gracias.
Listo, chicas, un buen trabajo. Igualmente les felicito. Por favor, quien continúa, el grupo de Fernanda Terán, Marjorie Terán, Esperanza Guagalango, Marco Narváez, Neidi Tirira y Wilman Vilatún. Buenos días, licenciada. Buenos días. Ya ahorita ¿Ustedes voy a... van a transmitir las diapositivas o les ayudo yo? Sí, ahorita le voy a transmitir, licenciada. Ya, listo. Continúen, chicos. Hablé con la doctora Maite y ella me va a ayudar con unos minutos para acabar con las exposiciones. Entonces, vamos a acabar con las exposiciones y luego continuar con la clase de morfo. Ya, licenciada, ahí sí se estará reproduciendo ahí, mostrando. Sí, sino que hazle un poquito más grande, por favor. Ahícito, más. Sí, trata de ponerle, así como le expliqué a tu compañera, de forma vertical de forma horizontal para que puedas. Ya ahí, Listo. ya. Bueno, buenos días, licenciada. Aquí les presento, como primero, los integrantes de mi grupo son mi persona, Esperanza Gualangó, Fernanda Terán, Neidi Tirira, Wilman Vilatuña y Marjorie Terán. Nosotros le vamos a dar a conocer acerca de la bioseguridad, la enfermería. Qué es la bioseguridad? La bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objeto proteger la salud y seguridad personal de los profesionales de salud y pacientes frente a los diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. Bueno, en la bioseguridad, otro concepto que podemos tener nosotros debemos aplicar conocimientos, técnicas y equipamientos para prevenir a personas en los laboratorios, en las áreas de un hospital y en el medio ambiente de la exposición con agentes infecciosos o considerados como riesgos biológicos. Aquí tenemos un dicho que dice que en la vida ni se gana ni se pierde, ni se fracasa ni se triunfa. En la vida se aprende, se crece, se descubre, se escribe, se borra y reescribe, se hila, se deshila y vuelve a hilar. Es un dicho que nosotros podríamos aplicarlo en nuestra carrera para nosotros poder continuar y no decaer en ella, no darnos por vencidos en todo el transcurso de lo que vamos siendo como futuros enfermeros. Bueno, aquí en nuestro informe de bioseguridad en el personal de salud. Como objetivos generales, debemos identificar las diferentes formas de prevención que le permita a cada uno de los estudiantes tener una seguridad y bastante precaución ante cualquier emergencia o un riesgo laboral. Como objetivos específicos, debemos asesorar las relaciones con higiene, seguridad de los usuarios y empleados, contaminación ambiental y sobre todo el cuidado y de residuos hospitalarios. Debemos generar un compromiso en las diferentes áreas de trabajo para el uso de los elementos de protección, ofrecer a nuestros pacientes un ambiente seguro y estable. En la introducción, en el ambiente hospitalario, los riesgos se consideran de vital importancia. Esto requiere una especial atención debido a la magnitud de las posibles consecuencias derivadas de la exposición. Las patologías o enfermedades que se transmiten por la sangre o líquidos corporales, debemos ser prevenidos con eso, ya que podemos contagiarnos nosotros o contagiar a nuestros pacientes. En esto se conservan normas de seguridad en cada proceso y servicio que nosotros tengamos que actuar. Este trabajo dará a conocer que la bioseguridad requiere un conjunto de medidas mínimas a ser adaptadas con el fin de reducir o eliminar los riesgos para el personal, la comunidad y el medio ambiente que pueden ser producidos por agentes infecciosos. La justificación. Los trabajadores de la salud están expuestos a diferentes factores de riesgo,
por el contacto directo e indirecto, permanente o temporal, con material orgánico proveniente de la atención de pacientes, ya sea sangre, fluidos corporales, secreciones y tejidos. Además, la mayoría de procesos que se desarrollan en el sector salud están enfocados a mejorar la atención del paciente, pero no se debe olvidar que el personal es un elemento valioso, por lo que se debe garantizar un ambiente seguro, que lo resguarde de posibles lesiones y que además sea confortable, ya que el personal está expuesto a una serie de riesgos, tales como la exposición de agentes infecciosos, posiciones inadecuadas, levantamientos de cargas durante manipulación de pacientes con sustancias químicas. La necesidad que tiene para la sociedad contra personas saludables que trabajen y colaboren con la comunidad, el personal de salud y sobre todo el que está en los quirófanos está expuesto constantemente a riesgos laborales, que incluso le puede llegar a causar la muerte a uno mismo o sea, al paciente. Como desarrollo de contenido acerca de la bioseguridad, tenemos la bioseguridad es un conjunto de normas, medidas y protocolos que son aplicadas en múltiples procedimientos realizadas en investigaciones científicas y trabajos docentes, con el fin de contribuir a la prevención de riesgos e infecciones derivadas de la exposición a agentes infecciosos. Eso teniendo en cuenta con cargas significativas de riesgo biológico, químico y físico, como por ejemplo el manejo de residuos especiales, almacenamiento de reactivos y uso de barreras protectoras, entre otros. El uso de guantes, bueno, el uso de guantes nos sirve para disminuir la transmisión de gérmenes del paciente a las manos del personal de salud. Nosotros debemos usar, bueno, los guantes, porque sí, en sí se forman en las manos, se forman ciertos organismos infecciosos. Y a nosotros al tener que tratar con una persona, con un paciente de muy grave estado de salud, ese mínimo contagio le podría causar un daño peor con su salud, incluso la muerte. El uso de mascarillas. En el uso de mascarillas sirve para prevenir la transmisión de microorganismos que se propongan a través del aire y aquellos cuya puerta de entrada y salida puede ser el aparato respiratorio. Sería por más seguridad para nosotros mismos, de igual manera para nosotros mismos y para nuestros pacientes, porque todo también a través del habla y todo una vez conteniendo un virus o alguna cosa, nosotros podemos dañarnos nosotros mismos y dañar a las demás personas, a las que estén a nuestro alrededor. Lentes protectores. Este se debe utilizar como forma de protección de los ojos, adaptable al rostro. Debe cubrir completamente el área periocular. En los usos. Estos serían los usos en atención de emergencia quirúrgica y sala de operaciones, entre otros. Mandiles y mandilones largos indicados en todo procedimiento donde haya exposición a líquidos de precaución universal, un drenaje de abscesos, en la atención de heridas, en un caso de parto y punción de cavidades y entre otros. Eh, Ambientes con adecuada ventilación e iluminación. En cada, en cada En cada área nosotros debemos tener una adecuada ventilación que no sea ni muy sofocante ni muy fría, porque eso también puede contener algunos problemas y una iluminación adecuada para cualquier necesidad que nosotros tengamos que actuar. Previenen la transmisión de infecciones que se transmiten por vía aérea, como la tuberculosis, infecciones respiratorias altas virales en los niños. La separación entre cama y cama debe ser de 1,5 metros. Eh, Todo ambiente debe recambiar el aire 6 veces en una hora. El ingreso de luz debe ser de preferencia natural durante la jornada de trabajo. Eh, la-
4.18 tenemos que utilizar eso para la desinfección, la esterilización, descartando de todos los instrumentos que utilicemos, descartándolos y desechándolos, porque ya no se puede volver a usar con otro paciente o en otra o al realizar alguna otra actividad. Se deben eliminar agentes infecciosos mediante procedimientos de desinfección o esterilización, sobre todo el material médico, quirúrgico o reutilización del mismo. Luego de usar el material no descartable, como las tijeras, las agujas de punción o biopsia, pinzas, entre otras, sumergir en solución con detergente para hacer un lavado de la desinfección y la esterilización por calor seco. El personal de limpieza se encargará de recolectar los residuos que nosotros desechemos en tachos, en la sala de servicio, transportando esos recipientes a los lugares destinados para el almacenamiento intermedio, teniendo el cuidado de mantenerlos bien cerrados. Con el fin de cortar las vías de transmisión, el almacenamiento intermedio se realizará algo cerca de la fuente de generación, pero lo suficientemente lejos para evitar la contaminación. En el ambiente de almacenamiento intermedio, el personal de limpieza procederá a retirar la bolsa con los residuos, sellando una previamente dicha bolsa. Queda prohibido la transparencia de residuos de un envase a un contenedor o de un recipiente a otro, evitando de esta manera una exposición inútil. Bueno, como conclusiones, tenemos la bioseguridad es una doctrina de comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que disminuyen el riesgo del trabajador en cuanto a su salud de adquirir infecciones en el medio laboral. La aplicación de las normas de bioseguridad es importante para obtener unos resultados óptimos durante cada práctica y no presentar unos accidentes inesperados en procesos analíticos. Estos relacionados con el uso de los materiales adecuados de forma adecuada. Cualquier tipo de contaminación de las muestras y del personal por la ingesta de alimentos dentro del laboratorio es uno de los principales factores que menos se toma en cuenta por parte de nosotros. Es decir, que debemos actuar más con eso, con esos, con esos casos. Otro de los casos más frecuentes es el transporte y manejo inadecuado del material, que generan más de un 70% de los accidentes y no permiten continuar con las prácticas programadas. Recomendaciones. Mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo. En nuestro trabajo, bueno, debemos, no debemos fumar. No consumir alimentos en laboratorios o áreas de procedimiento asistencial. No guardar alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración de sustancias contaminantes o químicos. Manejar a todo paciente con potencialmente infectado. Las normas universales deben aplicarse con todos los pacientes, independientemente del diagnóstico, por lo que se hace necesario la clasificación específica de sangre y otros líquidos corporales, como infectada o no infectada. El lavado de las manos antes y después de cada procedimiento. Igualmente, si tenemos contactos con materiales patógenos, materiales infecciosos, debemos lavarnos bien las manos para no poder contraer nosotros una enfermedad, ni para poder infectarnos, ni poder infectar a otras personas. Utilizar en forma sistemática los guantes de látex, siempre en procedimientos que conlleven manipulación de elementos biológicos, y al manejar instrumentos o equipos contaminados en la atención de los pacientes. Debemos realizar el lavado previo antes de quitárselos y al terminar el procedimiento. Entre otras, también
Debemos abstenernos de tocar con las manos enguantadas alguna parte de su cuerpo y de manipular objetos diferentes a los requeridos. Utilizar el tapabocas quirúrgico, lentes de seguridad con protección UV durante procedimientos que puedan generar salpicaduras o gotitas, aerosoles de sangre u otros líquidos corporales. Debemos usar el delantal en aquellos procedimientos que se esperen salpicaduras, aerosoles o derrames importantes de sangre u otros líquidos orgánicos. No debemos deambular con los elementos de protección personal fuera del área de trabajo, para así no realizar riesgos mayores afuera de nuestro trabajo con otras personas. Debemos mantener sus elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo, en un lugar seguro y de fácil acceso. Aquí tenemos en anexos unos pequeños gráficos acerca de los trajes que debemos utilizar. Bueno, ahora este traje especial debe ser que deberíamos utilizar para tratar el COVID-19, que serían las gafas de plástico de antiempaño con protección lateral, una gorra, la mascarilla con barbijo especial que filtra el virus, bata con mangas largas y puños con doble cobertor, botas resistentes a punción o posibles daños, un cubre zapatos que sea muy resistente, que no pueda ingresar por la parte inferior no puede ingresar un, un organismo infeccioso a nuestro cuerpo, doble guante de nitrilo, capa de 6 milésimas pulgadas de nitrilo, puntas de dedos texturizadas, resistentes a desgarros y cortes. Aquí tenemos nuestras bibliografías y muchas gracias, licenciado. Listo, chicos, gracias. Continuamos con el último grupo, el grupo de Arce Verónica, Benítez Mario, Herrera Oscar, Rutillo Silvana y Melanie Villegas, por favor. No sé si quieren que les dé proyectando las diapositivas. Buenos días, Licen. Sí, por favor, si me podría ayudar proyectando las diapositivas. Ya, envíame al grupo, por favor. Sí, ya está enviado. Envió la compañera Arce. ¿Me puede volver a reenviar? ¿Le puedes decir, por favor, que me reenvíe de nuevo? Es que tengo un montón aquí. Ahí está, dice. Justo ese es el que le señalé. A ver, ¿dónde está? A ver. Ya. A ver, ahí. Déjame un poquito. A ver, chicos. Continúen. Bájele, dice un poquito más abajo está la presentación. Ese es el informe, está presentación y informe. Ahí. Listo. Ya. Listo, chicos, sigan. Listo, Lice. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciada. En este momento les vamos a exponer sobre
las medidas de bioseguridad intrahospitalaria. El grupo está conformado por Verónica Arce, Oscar Herrera, Silvana Tutillo, Melanie Villegas y mi persona, Mario Benítez. ¿Qué tenemos como concepto de las medidas de bioseguridad? Es la calidad y garantía de la vida libre de riesgos y daños, conjunto de medidas y normas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos. Este concepto está brevemente resumido, lo cual nos explica que las medidas de bioseguridad, por sobre todo, son cruciales e importantes para nosotros como personal de la salud, tanto como a pacientes. Podemos encontrar que las medidas de bioseguridad se basan en el manejo adecuado de barreras de protección, como la clasificación de residuos. Podemos encontrar los principios de la bioseguridad. Los principios más básicos de la bioseguridad son las medidas que deben involucrar a todos los pacientes, trabajadores y profesionales de la salud que brindan su servicio y su labor en las casas de salud o centros. Estas medidas de bioseguridad evitan la exposición de la piel a membranas mucosas, a todas las situaciones infecciosas que pueden ocasionar o dar origen a accidentes. Las precauciones estándares que normalmente se ocupa en las medidas de bioseguridad podemos encontrar el higiene de manos, el uso de guantes, protección facial, bata, la prevención de pinchazos de aguja y lesiones en otros instrumentos afilados, higiene respiratoria, limpieza ambiental, manipulación y transporte de procesamiento de ropa, eliminación de desechos y equipo de atención de pacientes. Estos son las precauciones más básicas y estándares que normalmente se debe ocupar en la bioseguridad intrahospitalaria. Aunque hay un factor muy importante, la principal medida es el lavado de manos, que es el más importante, ya que con esto eliminamos un aproximado del 80 a 90% de bacterias que se encuentran en nuestras manos, para el uso y el manejo de indumentaria médica. El uso de barreras comprende como concepto evitar la exposición directa de sangre y otros fluidos orgánicos, que son potencialmente peligrosos potencialmente peligrosos para las personas. Tenemos como ejemplo los métodos de barrera, los más básicos, que son guantes, mascarilla, bata, cubrebotas, entre otros. Tenemos que tener en cuenta que el uso de barreras son principalmente fundamentales en el momento del manejo de un paciente, ya que puede conllevar a la contaminación de patógenos infecciosos al personal de salud. Tenemos las medidas preventivas, que son las más utilizadas. En este caso tenemos el lavado de manos, uso de guantes, protección ocular, tapabocas, uso de botas y protección corporal. La clasificación de residuos. Tenemos residuos, tanto generales, patológicos y radioactivos. Estos se van a clasificar por una categoría determinada. Los generales son lo que nosotros conocemos como desechos comunes, que está comida, la papelería, envases, entre otros, o sea, los desechos comunes. Tenemos los patológicos, que son de alto riesgo, que normalmente podemos encontrar de coloración roja. Estos residuos patológicos podemos encontrar como su basura común sería tejidos, órganos, partes, fluidos corporales, que normalmente pueden ser removidos en autopsias,
cirugías, entre otros. Los radioactivos. En estos residuos radioactivos poseen las características que predominan, que sería la radioactividad o con radionucleidos. Estos generalmente son desechos de laboratorio, que se manejan en investigación química, investigación biológica, en análisis de cilios, radiología, medicina nuclear, entre otros. Estos desechos nucleares, por ende, son los más peligrosos que podemos encontrar en las medidas intrahospitalarias. También podemos encontrar algo que es normalmente muy utilizado en nuestra rama, que es la enfermería. Le tenemos conocido como guardianes. Este es un objeto donde se guardan todos, absolutamente todos, los residuos cortopunzantes. Son los más comunes o más conocidos, como inyecciones, bisturís, placas de cultivo y pipetas pasteurizadas. Este es algo muy interesante, ya que esta medida se implementó exactamente para que después del manejo o la utilización de cierta indumentaria ya dicha, evita el corte o la cortopunción con estos mismos, ya que estos pueden ser altamente infecciosos o peligrosos para el personal médico. Tenemos los residuos químicos. Normalmente están marcados, así como podemos ver en las diapositivas que están un poquito más arriba, que pueden ser fármacos vencidos, desechos explosivos, desechos citotóxicos, desechos tóxicos, radioactivos, corrosivos e inflamables. Estos normalmente van a estar catalogados como residuos químicos, que son también igual altamente peligrosos. Los residuos, tenemos los residuos farmacéuticos también, que son fármacos bajo medida médica y alto riesgo. Los tachos de basura siempre van a ser clasificados por colores. Tenemos el color verde, que es el residuo no peligroso o desechos comunes. Tenemos los desechos de color rojo, son residuos infecciosos que normalmente aplican a farmacéuticos, desechos de alto riesgo biológico. Tenemos los desechos de color negro, que son para tejidos, muestras anopatológicas. Tenemos los de color azul, que son de depósito de plásticos, color blanco, depósito de vidrios, y residuos reciclables como papel, cartón y similares. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que las medidas de bioseguridad son muy importantes en la rama que estamos nosotros hoy en día estudiando, ya que, como se dice, esta es una carrera de alto riesgo, conocida como de alto riesgo, que en caso de accidentes tenemos que estar totalmente conscientes que la carrera que estamos estudiando conlleva a accidentes normalmente por no tener la precaución adecuada. Tenemos que tener en cuenta que las medidas de bioseguridad más comunes y por sobre todo las más utilizadas es el lavado de manos, que por sobre todo elimina la mayoría de patógenos, y en caso el uso de barreras es sumamente importante en casos. Normalmente podemos encontrar estos en el ámbito de cirugía, que son netamente lugares donde los fluidos, la sangre, las bacterias, gases y todo esto son de mayor exposición, tanto como cuidado para nosotros como para el paciente. Tenemos como las conclusiones que dice que en el siguiente documento podemos concluir que a través de la investigación se comprende el uso de elementos de protección personal en el ámbito laboral de la salud, tales como hospitales, clínicas y laboratorios, entre otros, ya que estos trabajos le exigen un buen uso y cuidado a equipos de protección. También previenen el contagio a los pacientes, ni los pacientes nos contagian a nosotros como personal. Debido a esto, ha creado una conciencia de buena atención y protección durante el proceso hospitalario. Gracias a estas barreras de protección, se han disminuido las numerosas enfermedades e infecciones
enfermedades infecciosas, ya que por este ende debe ser obligatorio las medidas de protección personal en el ámbito laboral y cada uno de trabajador. Adquiera conciencia del uso importante de las medidas de protección. Bueno, esta ha sido la exposición de nuestro grupo. No sé si alguien tiene alguna duda que desee ser aclarada, alguna cosa. Listo, chicos, gracias. Como les dije, bueno, unas excelentes exposiciones a todos. No les quito más tiempo, la doctora Maite me está insistiendo que ya termine la clase con ustedes, así que por favor, para que continúen con ella. Gracias, chicos, hasta luego. Gracias, Licen, igualmente. Hasta luego, que tenga una buena tarde.